Si quieres tener un tiempo productivo, si quieres aprovechar bien tu tiempo, te recomiendo que te quedes con nosotros los próximos minutos, que vamos a estar hablando cómo prepararnos para ser parte de esa iglesia gloriosa, que en el momento más oscuro de la humanidad tendremos luz, tendremos lámpara encendida, tendremos creatividad cuando todos tengan confusión, tendremos soluciones cuando todos tengan preguntas, tendremos sal de la tierra y luz del mundo, tendremos de verdad revelación cuando todos estén desorientados. Y este es el momento de prepararnos, este es el momento de equiparnos para el fin de los tiempos. Entonces yo no sé cómo estás en este momento, dónde estás, pero bienvenido, que puedas acomodarte y prepararte porque va a valer la pena los próximos minutos. Y quiero decirles ya desde una que no hay fórmulas rápidas y no se trata de querer una recompensa inmediata. Estamos en medio de una generación que quiere recompensa inmediata y procesos a largo plazo, pero para recompensa a largo plazo necesitamos un proceso también y un proceso de preparación. Así que esta live es dedicada a nuestro entendimiento. Se dieron cuenta que la gente que se desespera en el momento del caos es la gente que son los despreparados. Por ejemplo, una buena noticia que puede ser el parto. El día del parto es una buena noticia, van a nacer un bebé, pero los despreparados transpiran y no saben qué hacer. Algunos se les sube la presión porque no prepararon el bolso, porque no prepararon la habitación, porque no saben que las contracciones en realidad es una buena noticia porque ya van a nacer el bebé. Entonces los despreparados sufren las consecuencias, pero los preparados están tranquilos. Aunque fuera un terremoto, cuando hay un terremoto y los profesionales se prepararon antes, hicieron un simulacro, o sea, la gente más tranquila en el terremoto son los que participaron del entrenamiento y saben qué hacer. Creo que Dios nos está llamando a un tiempo de sabiduría y revelación para que sepamos qué hacer. La pandemia, los momentos difíciles, las malas noticias están siendo pruebas para ver si sabemos qué hacer o no, si tenemos palabra de Dios guardada en el corazón por el cual usamos en momentos como estos. Bienvenidos a todos los que están conectados. Quisiera saludar antes de traer mi invitado de la noche. Chile conectado, Costa Rica, México, ¡ay, qué lindo! Colombia, Venezuela, bienvenidos a todo el continente, Perú, Buenos Aires, Argentina, muy bien. ¿Cómo están esta noche? No sé si algunos van a ver eso después. Ahora en Argentina son las 10:05 de la noche. En Kansas, donde se va a conectar ahora mi amigo Benjamín Núñez, son las 8 de la noche, en diferentes horarios, pero todos tenemos la misma pasión y la misma intención. Queremos agradar a Dios, queremos ser fieles hasta el fin, queremos perseverar. ¿Y cómo hacer? Para los que no sabían, estamos a unos pocos días de la conferencia de Toma tu Lugar, que este año el lema va a ser Iglesia Gloriosa, equipados para los últimos tiempos. Entonces, la transmisión de hoy no es solamente un anuncio. Hoy vamos a tener equipamiento. Por eso te pido que tengas tu Biblia en mano, algo para anotar, por favor, que Benjamín nos va a impartir una enseñanza acerca de la iglesia gloriosa que viene y qué tenemos que hacer hoy para ser parte de esa iglesia gloriosa. Entonces, es solo buena noticia. Así que espero que tengan algo para anotar y que puedan estar atentos a la revelación que Dios nos quiere empoderar. También aprovecho para decir que este fin de semana, o sea, el comienzo del mes de octubre, del 1 al 5 de octubre, del 1 al 5 de octubre, vamos a tener 5 transmisiones aquí por Instagram, 5 lives, donde vamos a estar Fer y yo hablando con diferentes invitados sobre 5 temas específicos para equipar el cuerpo de Cristo para los últimos tiempos. ¿Quiénes les gustaría crecer en madurez, sabiduría, pureza? ¿Cuáles son los temas? Creatividad y valentía. ¿Cuáles de estos 5 necesitas más? ¿Qué necesitas más hoy? ¿Madurez, sabiduría, pureza, creatividad o valentía? Quiero leerles acá.
¿Qué es lo que necesitas ahora? No sé qué estás pasando, qué momento está pasando en tu vida y que decís, hey, yo necesito madurez para superar esto, necesito sabiduría para entender lo que viene, o necesito pureza para salir de situaciones que no puedo salir por mí mismo. Alguien está diciendo todos, necesito todos. O creatividad. ¿Sabían que Génesis 1:2, el momento de mayor caos del universo, donde estaba todo sin forma y vacío, también fue el momento de mayor creatividad del cielo y la tierra? Donde todo estaba sin forma y vacía, dijo Dios sea la luz. Quizás algunos están pasando por un momento de caos, un momento de desorden, un momento difícil, pero quiero decirte, la palabra de Dios tiene el poder de crear lo que no existe. Y quizás sea tu momento de mayor caos y también puede ser tu momento más creativo de traer soluciones del cielo a la tierra. Así que llena tu corazón de palabra de Dios. Hay muchos que están diciendo sabiduría, madurez, todos. Sabiduría. Mira qué bueno. Mi buena noticia para ustedes es, estos 5 elementos representan lo que cada uno de los 5 ministerios imparten al cuerpo de Cristo. Y eso no es para que estés admirando a los ministros o a los maestros. Esto es para todos los creyentes. Dice que los 5 ministerios están para la edificación del cuerpo de Cristo, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dios te quiere llevar a otro nivel de madurez, de sabiduría, de pureza, de creatividad y de valentía. Y esto vamos a estar hablando en la sección de lives del 1 al 5 de octubre. Así que se pueden registrar, anoten en su agenda del viernes 1 de octubre al martes 5 de octubre. Ahora, el próximo viernes, todas las noches, a las 10 de la noche, en este mismo horario, vamos a estar conectándonos para hablar para hablar de estos 5 temas. Cada noche vamos a dedicar para uno de esos temas y te puedo asegurar que tu vida espiritual va a entrar en otro nivel. Te puedo asegurar que tu entendimiento va a llegar a un nivel de establecimiento, que eso va a generar paz en tu corazón y seguridad de lo que viene, pero también de práctica de lo que tenés que hacer hoy. Así que anota en tu agenda del 1 al 5 de octubre. Nos vamos a encontrar aquí en Instagram, siempre a las 10 de la noche de Argentina. ¿Registrado? Vamos a equiparnos. Muy bien, gracias a cada uno. Y ayúdenme también a correr la voz. Avisen también a toda la gente. Tomen ahora un minuto. ¿Qué les parece? Antes que yo invite a Benji, acá tiene como una flechita, un avioncito. Envía a alguien que crees que tiene que recibir luz ahora. Quizás, aunque esté en un momento difícil, hablo a gente que quizás estén en el hospital ahora, o personas que están en sus casas, o personas que están en el trabajo. No importa la situación, todos necesitamos luz. Y la iglesia fue llamada para ser luz del mundo. Sal de la tierra. La palabra sal viene de donde se deriva también salario. Es lo que agrega valor a las situaciones. Sal también era lo que conservaba los alimentos antes. Y cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, es que ustedes van a conservar el propósito eterno en la tierra. Así que quiero que seas usado por Dios ahora y que puedas compartir este live con alguien que esté conectado ahora mismo, un amigo, un familiar, porque vamos a tomar unos minutos para crecer en el conocimiento del Señor y lo bueno se comparte. Así que te doy un minuto para que compartas eso y vamos a comenzar. Buenas noches. Muy bien. Voy a invitar a Benjamín y vamos directamente al asunto de qué es la Iglesia Gloriosa y cómo prepararnos para lo que viene. Así que ahí vamos. Benjamín Núñez es el director latino de IHOP, significa International House of Prayer, es la casa internacional de oración que funciona en Kansas City. Él también es el director de casasdeoración.com, que se dedica a entrenar gente y preparar la vida espiritual del cuerpo de Cristo para los últimos tiempos. Amigo, bienvenido. Hey Marcos, gracias por invitarme, gracias a todos por estar aquí. 10 de la noche en Argentina, yo creo que todos ya están con su mate y su pijama listos. Sí. Los argentinos duermen tarde, ¿eh? Sí, es como los mexicanos también. A las 11 estamos comiendo tacos en la calle. Yo no dudaría que muchos estén ahora comiendo un asado o comiendo empanada mientras están viendo la live. Buenísimo. Amigo, te hago una pregunta. ¿Hace cuántos años que estás estudiando el asunto de los últimos tiempos? 18 años.
Wow, 18 años. Entonces, para los que están conectados en este momento, escuchen. Lo que vamos a escuchar en los próximos minutos es 18 años de depósito espiritual que nos puede preparar, nos puede ahorrar años de proceso y a la vez nos puede empoderar para vivir el reino de Dios ahora y entrar en otro nivel de entendimiento de las Escrituras. Así que con ese nivel de temor de Dios y de respeto a la palabra, quiero que tengas tu Biblia en mano y algo para anotar y estamos listos para recibir. Benjamín, es todo tuyo, amigo. Háblanos un poquito de lo que está en tu corazón, qué te habló el Señor para explicarnos qué es la iglesia gloriosa y cómo prepararnos para ser parte de esa iglesia. Sí, una vez más, Marcos, gracias. Eres de mis más queridos amigos, te amo. Y También te voy a amo, amigo. compartir Gracias. 2 páginas solamente, algunos puntos que estuve orando en la mañana, porque este es un tema tan glorioso y tan extenso. Es como un diamante que puedes ver de diferentes ángulos. Pero que lo que escribí aquí es lo que Dios quiere hablar para este momento específico que va el Espíritu a acomodarlo para lo que necesitamos escuchar hoy. Y siempre en parte vemos y en parte profetizamos, pero creo que esto es lo que tenemos que escuchar hoy, de todos los ángulos que podemos ver este tema tan extenso y tan glorioso. Pero quiero reenfatizar, antes de empezar, lo que está diciendo Marcos, porque, en este momento me toca a mí impartir algo, pero estamos en un momento en donde necesitamos aprender de los años de otros en 40 minutos lo que gente aprendió en 10 años. Y Así después es. pedirle a Dios que nos imparte, porque no hay tiempo que perder y no podemos vivir de nuestras propias experiencias nada más. No hay tiempo. Necesitamos aprender de hombres que ya murieron en el Señor, mujeres que nos dejaron libros. Y en 4 horas puedes aprender lo que aprendieron en 40 años. Y Dios está dando gracia sobre gracia para digerir información y sobre todo atesorarla, porque no hay una pelea entre el espíritu de nuestra mente y nuestras acciones. Y yo quiero empezar diciendo eso, no hay una pelea en el cuerpo de Cristo, porque unos dicen, ustedes nada más oran y crecen y aprenden la Biblia, pero no hay acción. Y los que están actuando dicen, ustedes, o los que están orando nada más, ustedes nada más actúan, pero no conocen la Biblia. Y Dios dice, es ambos y con Amén. diferentes énfasis en el cuerpo de Cristo. Yeah. A final de cuentas, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pablo dice, nadie, es solamente en Cristo. 2 Corintios 3:5 dice, somos suficientes debido a Cristo. Ni el que estudie mucho la palabra es suficiente, ni el que se la pase evangelizando y dándole comer a los pobres es suficiente. Cada quien tiene una parte en el cuerpo de Cristo y sin Cristo nada de lo que hacemos vale la pena. Entonces, nada más quiero reiterar eso, es tiempo de Muy ser bueno eso. humildes y aprender unos de otros. Yo aprendo mucho de lo que tú hablas. Simplemente los 5 minutos de introducción de lo que estabas hablando, de que en medio del caos son los momentos de mayor revelación y también de mayor creatividad. Y pones, por ejemplo, Sí. Génesis 1, y eso me abrió ahorita, más que el entendimiento, yo ahorita estoy pasando en un tiempo de caos en una área en cuarto de oración. Y estaba pidiéndole hoy a Dios, Dios, ayúdame, porque necesito desatorar una situación que lleva años. Y esta palabra de revelación que tomó a ti años cultivar y solamente es una frase, a mí me puede servir ahorita para actuar mañana y vivir en esa revelación. Necesitamos aprender unos de otros. Y es súper importante. Así que gracias por esa introducción, Marcos, porque No, esa es la amigo. premisa en la que queremos entrar en esta conversación. Así es, y quería decir eso también, creo que eso es la multiforme gracia, la Ujú, multiforme sabiduría de Dios, ujú. cuando la humildad es aprender de mis límites, o sea, hasta aquí puedo, pero también reconocer la gracia del otro. Entonces, yo reconozco la gracia que el Señor te dio y estamos aquí. Es verdad, como vos dijiste, no hay tensión Ujú. entre la revelación y la acción. Creo que necesitamos justamente encontrar esa madurez de decir que cada cosa que se me revela es para llevar a la acción y que no hay una pelea entre el reino que viene y el reino ahora, sino que estamos Así en es, come Cristo on. y que que Él nos haga crecer. Yo quité los comentarios, todos los que están conectados, quédense con nosotros. En el final, si quieren hacer una pregunta, yo voy a abrir los comentarios al final, pero es para que prestemos atención en la partición de la palabra y que tengas tiempo para anotar.
y después vamos a comentar más cosas. No, Gracias, gracias, amigo. Marcos. Gracias. Ok, voy a hablar, este mensaje tiene algunas partes, pero voy a empezar con un macro contexto, porque estamos caminando hacia los 5 días de lives y después la conferencia, ¿no? Entonces, contexto es rey, eso lo decimos en el ámbito teológico, contexto es rey, y podemos entender el espíritu profético de las escrituras cuando humillamos nuestro corazón a entender el contexto un poco y salirnos de la imagen del momento y de nosotros mismos. Y quiero decir esto, quiero ser un poquito negativo al principio, unos minutos nada más, un par de minutos, porque no, para dar un contexto real de qué es la iglesia gloriosa, tenemos que pintar lo que las escrituras nos dicen que va a pasar y también ser realistas con lo que está pasando alrededor de nosotros. Y es en ese contexto de oscuridad que una y otra vez Dios profetiza acerca de la iglesia gloriosa. Todo el tiempo. Todo el tiempo, por ejemplo, que Dios habla del cántico nuevo, más de las 60 y tantas veces que la Biblia habla de un cántico nuevo, siempre precede a un juicio. Sí, O cuando Dios va a hacer algo nuevo. Entonces, hay un juicio, luego hay un cántico nuevo y después Dios hace algo nuevo. De la misma forma, cada vez que Dios habla de luz visitando en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 60 y Isaías 61, específicamente el 60 dice, grandes tinieblas cubren la tierra, pero sobre ti resplandecerá la luz de Dios. Una y otra mm, vez, pueblo que andaba en grandes tinieblas vio gran luz, hablando acerca de Jesucristo entrando. Entonces, Dios siempre quiere que entendamos que va a haber un momento de mucha oscuridad en el planeta y Dios no es negativo, Dios solamente profetiza hacia dónde va el mundo para que cuando veamos y vivamos en la tensión entre la iglesia gloriosa, las promesas de la iglesia gloriosa y vemos las tinieblas alrededor y vemos aún nuestras propias tinieblas saliendo a la luz, no nos escandalicemos, sino que tengamos claro. confianza de que Él está en control. Como decíamos, estamos preparados con simulacros, tenemos el conocimiento aquí y cuando empieza a ser sacudido todo, no estamos Estamos listos. escandalizados y no te estamos ofendidos. Entonces, Amigo, solamente hago un oh, por comentario en favor, eso. siempre Sí, interrúmpeme, claro. Marcos. No, por favor, evangelio significa buena noticia, pero para entender la buena noticia también tenemos que saber la mala, porque la mala noticia hace resaltar la buena. Entonces, si la mala noticia es que el pecado produce muerte y nos separa de Dios, pero la buena noticia es resaltada de que nada nos separará del amor de Dios si es que estamos en Cristo Jesús. Así Entonces, es. entender también la mala situación, o sea, cómo la oscuridad va a cubrir las naciones, también resalta el poder de la iglesia gloriosa en los últimos tiempos. Así que dale con todo, amigo. Estamos listos para Sí, escuchar la parte mala también. sí, porque es parte, Tienes Pablo, buena visa, claro. sí, y Pablo, me encanta esa parte en Hechos cuando él se está despidiendo de los Efesios en el capítulo 19 y 20, dice, Dios me es testigo que yo estoy libre de la sangre de ustedes porque no omití nada del mensaje Qué bueno. completo del Evangelio. Y Pablo lo lleva, es Nuevo Testamento, él lo lleva a un nivel de lo que Dios advirtió a Ezequiel en el Antiguo Testamento. Él está diciendo, no nada más fue en el Antiguo Testamento donde Dios le dijo a Ezequiel, si tú te callas vas a ser culpable de la sangre de todo el pueblo de Así Israel. es. Él, a veces pensaríamos, eso es Antiguo Testamento, y Dios dice, no, esto es más severo ahora en el Nuevo Testamento. Si tienes la verdad y no lo dices. Y Pablo tomó eso muy en serio, en medio de un avivamiento también. Digo, el libro de Hechos 19 y 20, el avivamiento más grande de todo el libro de Hechos con los Efesios. Y Pablo dice, usted, Dios sabe que en medio de este avivamiento de toda la iglesia explotando en Asia Menor hasta el fin de la tierra, hasta estos días, 2000 años después, Dios sabe que no encubrí todo el misterio de Dios. Y él no tenía miedo de hablar de lo negativo porque estaba confiado de que lo negativo es pasajero y estaba confiado y anclado que lo positivo es eterno. Y de hecho, Pedro lo lleva a otro nivel. En primera de Pedro 4:14, me parece que es 14, 13, 14, él dice que cuando somos perseguidos en medio de este caminar en el Evangelio, cada cristiano en cada generación ha sido perseguido. Cuando sufrimos afrenta y no dejamos de ver al Señor,
Él dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. En otra versión dice, el Espíritu de gloria reposa en Yeah. nosotros. Si hablamos de una iglesia gloriosa, estamos hablando de una iglesia que tiene el glorioso Espíritu de Dios, y el Espíritu de gloria solamente se manifiesta cuando pasamos pruebas y no nos echamos para atrás. Así Entonces, es. lo mejor sale el Espíritu de gloria que experimentaban los apóstoles, es en medio de las tinieblas, y estamos viviendo un nivel de tinieblas global, escatológico, o que no tiene ningún precedente en la historia del hombre. Y Jesús lo lleva a otro nivel. En Mateo 24, versículo 21 y 22, Jesús dice, de hecho, esa última generación, que yo estoy convencido que es esta generación, Marcos, y la generación de nuestros hijos. En Sí, esta última generación dice, no va a haber un momento más difícil en el pasado, ni lo va a haber después de esa generación. Esa generación va a ser lo más difícil que va a haber jamás. Pero la gloria que vamos a experimentar es tremenda. Entonces, así es. estamos viendo algo muy pesado, y este fue un pequeño simulacro, fue el año 2020 y las repercusiones del año 2020 con todo el control de los gobiernos, toda la guerra. Ahora, por una máscara crea más conflicto entre gente, que es ridículo ver cómo una máscara es el pretexto para sacar la ira guardada de la gente de años. Y la Tal máscara cual. o lo que pasó con este virus, que no lo voy a mencionar, eh, no es el problema, ese fue el pretexto, el problema es la ira guardada dentro del hombre. Y está diciendo, en los últimos tiempos, Jesucristo mismo lo dijo en Lucas 21 y Mateo 24, él dijo, todo lo que hagan en secreto lo van a gritar en las azoteas. Él está hablando de una realidad en los últimos tiempos. Todo lo que está guardado en el hombre, cuando la olla de presión global la oscuridad empiece a brotar, todo lo que está guardado en el hombre va a brotar, van a anunciarlo, las redes sociales, todos, Jesucristo profetizó de las redes sociales, lo van a anunciar en las azoteas de las casas. Wow. Entonces, esto va a explotar más y más, pero los que cultivaron intimidad, vamos a profetizar, vamos a hablar los oráculos de Dios, vamos a hablar Yeah. confianza. Jesucristo dijo, mientras el corazón de los hombres desfallece, ustedes no sean así, ustedes van a erguirse mientras todos están deprimidos, porque cuando estás deprimido y oprimido, esto te encorvas aún físicamente, y dice, no, ustedes erguíos, estén relajados, alcen Yeah. su cabeza, en vez de esconderse, alcen su cabeza, porque su redención está cerca. En pocas palabras, Maranata va a ser el clamor de la iglesia natural si cultivaste la intimidad antes del problema. Pero Yeah. no podemos ignorar que parte de la herramienta de lo que Dios quiere hacer para tener una iglesia gloriosa es el permitir que el pecado del hombre florezca, Correcto. y él permite que Satanás obre también sin restricciones. Dios no está feliz con lo que está pasando, ni con lo que va a Mm. pasar, pero él en su sabiduría, él sabe que a veces para poder definirnos completamente a Dios, él tiene que dejar que Satanás haga cosas para nosotros responder. Y parte de las dinámicas demoníacas que van a ver en estos días están haciendo que muchos de nosotros digamos, mi futuro no está en este mundo. Mi esperanza Así no está es. en el gobierno y en un presidente cristiano. Eso ya quedó atrás. Tal vez 5 años atrás. Sí, que el presidente sea cristiano, y tal vez seguimos orando eso, pero ya nuestra esperanza de muchos ya no es la política, es Maranata. Necesitamos una transición de era. Necesitamos el cielo en la tierra o no. Esto es parte de lo que Dios está permitiendo que pase para que haya una iglesia gloriosa. Y vuelvo a decir, necesitamos tener una narrativa bíblica de lo negativo, para que cuando lo negativo suceda, no perdamos esperanza, sino una vez más, Maranata, en vez de, y amargarnos y acobardarnos con lo que está pasando. Salmo capítulo 2 nos habla de 3 tipos de gente que en el capítulo 2, versículo 1, que van a levantarse contra Dios, y ya lo estamos viendo en este momento. Yo lo he dicho varias veces, Marcos, que hay varios capítulos en el pasado de la Biblia que nos profetizaban acerca del futuro, pero estamos llegando, yo creo que a partir del 2020, hemos llegado a un tiempo en la historia en donde hay capítulos que antes solían profetizarnos del futuro, pero ahora
interpretan el Está presente, sucediendo. porque ya estamos, sí, ya estamos en Mm. Salmo 2. Y hay que comer todo el Salmo 2. Y el Salmo 2 tiene muchas cosas negativas, pero también tiene cosas muy positivas y estamos viviéndolo. Y aquí habla de que habla de tres, sin irme muy profundo en esto, pero habla de tres grupos de gente en los primeros tres versículos que tenemos que ver que van a empezar a jugar un rol muy importante en este tiempo mientras Dios prepara su iglesia gloriosa, y son los reyes, que son los presidentes. Habla de los legisladores, que son los príncipes, y habla, o de los que hacen las leyes, y habla de las naciones, que son todos los pueblos. David pudo ver por el Mm. Espíritu Santo que estos tres presidentes, organizaciones políticas, los que hacen las leyes, los que crean todas las constituciones y leyes, y las naciones iban a juntarse por primera vez en la historia desde la Torre de Babel. Wow. Wow. Se iban a juntar por primera vez, lo que Dios esparció y dispersó para comprarle tiempo a la iglesia para que fuera formada. En los últimos tiempos Dios va a permitir que se vuelvan a unir y juntos van a hacer guerra contra tres cosas. Número uno, Dios y la palabra de Dios. Hay una Mm. guerra contra Dios. Número dos, va a haber guerra contra Dios y su ungido, o sea, Jesucristo. Va a haber una blasfemia contra Jesucristo que va a acrecentarse en los próximos años y meses. Y número tres, no solamente es Dios y Jesús, es el Dios de Israel. Mm. Va a haber un antisemitismo tremendo y todos los que estén a favor de Israel van a sufrir la afrenta y la persecución de estos tres grupos de gente: presidentes, leyes y naciones. Si estamos a favor de Wow. Dios, si decimos que Dios es Jesucristo y que su palabra es verdad, y si estamos a favor de Israel, vamos a ser los enemigos públicos de las naciones. Jesucristo lo llevó a otro nivel. Mateo 24 le dice, todas las naciones los van a aborrecer por causa de mi nombre. Entonces, ok, ya Mm. estoy terminando casi lo negativo. Pero es en este contexto que el mismo David en el Salmo 2 voltea a ver al cielo, y versículo 4 al 5 al 6. Él ve cuál es la respuesta de Dios. Ok, la respuesta de las naciones es esto, pero la respuesta de Dios, y él ve a un Dios riéndose, confiado. Él está riéndose, él está confiado y él está sentado en su trono. No Yeah. tiene ningún problema, él se ríe, él está confiado, y luego dice algo muy tremendo, que aquí es donde es la introducción de la iglesia gloriosa. Y él dice, dice en versículo 5 y versículo 4, dice, el Señor se burlará de ellos. Versículo 5, luego hablará a ellos, o sea, este grupo de tres personas, presidentes, legisladores y naciones. En su rebeldía, el Señor va a irrumpir en su silencio y dice, Él hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y aquí la parte clave es cómo Dios va a mandar su mensaje de lo que Él siente a las naciones que se están empezando a rebelar con Dios globalmente. Y la respuesta es su iglesia. Tú y yo, Marcos, Yeah. los 2.700 Yeah. que están escuchando, somos el vehículo escogido de Dios para turbar a las naciones y también darles esperanza con el mensaje del Evangelio. Pero necesitamos Así comer es. ambas cosas. El mensaje del Evangelio tiene que turbar el corazón del que está contra Dios, porque si no, no es el Evangelio. Tiene que sacudirlo sin ofenderlo y nada, pero la verdad necesita sacudir para después crear un arrepentimiento y volverlo a Dios. Pero esa es la iglesia gloriosa y ese es el Wow. contexto que Wow. necesitamos entender, que si somos la iglesia gloriosa vamos a ser ofensivos a ese grupo de tres personas. Y eso es Uy, mucho para amigo, digerir. Uh-huh. entro contigo acá. Hago solamente un Por favor, paréntesis éntrale. porque mira, es mucha revelación. Espero que todos en su casa tengan abierta su Biblia, y ya en Salmo 2 y hayan entendido eso, los tres que consiste, ¿no? El presidente, los legisladores de las naciones, pero también cómo es la respuesta de Dios, y nosotros somos la respuesta de Dios. Somos la iglesia, debe ser la voz profética, representantes de la voz y la palabra de Dios, del nombre de Jesucristo, y también defensores de Israel en este tiempo. Pero también me acordaba de algo, amigo, cómo el Señor nos está redefiniendo también la palabra resistencia en la Biblia.
acá en nuestra comunidad local estamos viviendo un tiempo muchas malas noticias, momentos difíciles, opresión. Y el Señor nos dijo, humíllense en mi presencia, resistan al enemigo y él va a huir. Y la palabra resistir muchas veces mucha gente ha interpretado como aguantar, como estoy resistiendo como yendo para atrás. Sí. Pero bíblicamente resistir no es aguantar, resistir es avanzar. Es justamente lo que dijiste, ser ofensivos. Amén. Porque en realidad quien va a huir es el diablo. Si él huye es porque nosotros estamos avanzando. Entonces nuestra resistencia es contra todo lo que se levanta contra Dios en nombre de Jesús y Israel. Entonces Dios necesita voces, personas de carne y hueso que representen su voz como resistencia. Acá no, el hombre es hombre, la mujer es mujer, la familia es un diseño de Dios. Lo que la Biblia dice es palabra de Dios. Entonces, animo a todos los que están conectados a que no veas resistencia como aguantar. Ay, mira las malas noticias, las leyes, la constitución y las conspiraciones. Solo podemos aguantar, no es aguantar. Dios despierta una iglesia gloriosa que va a avanzar, resistir avanzando, adorando, intercediendo, evangelizando, contagiando, denunciando con palabra profética. Así que me inspiró lo que dijiste. Vamos a ser ofensivos. No, 100%, si no, no es la iglesia de Dios. La sal preserva, pero también la sal cura heridas, pero duele. Hay una resistencia a la sal para preservar y para sanar. Y si no somos ofensivos, no es la iglesia de Dios. Y no ofensivos de ofender, sino ofensivos de ir. No somos víctimas del sistema. Somos reyes que están conquistando el planeta y cada paso hacia adelante, nunca hay una vuelta atrás. Cada vez que Dios sigue hablando y cada movimiento de la iglesia, cada gota derramada de un mártir, es un paso más de Jesucristo. Él viene, he aquí Él viene en las nubes. En el verbo, en el arameo, es he aquí Él está viniendo. Es algo constante. Él no vuelve atrás, es un paso cada vez, es un presente continuo. No es de que en algún momento en la historia Él viene, aunque literalmente Él viene en algún momento, pero hay un momento donde Él se pone de pie y empieza una procesión. Entonces, cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y salterio. Cada vez que el Señor sigue avanzando hacia abajo, es a través de nuestra boca, es a través de nuestras acciones, de nuestra obediencia. Entonces, una oración a la vez, un paso a la vez. 100%. Wow, muy bueno. Y aquí entra la otra parte. Entonces, la pregunta es, ok, ¿quién entonces es la iglesia gloriosa? Y me encanta, dijiste las tres partes de lo que aquí ve David. Él ve a Jesucristo pararse y Jesucristo hace tres cosas. Él dice, yo voy a proclamar quién tú dices que soy yo, Padre. Jesucristo hace guerra al decir quién el Padre dice que Él es. Eso es adoración. Wow. Segunda arma que Jesucristo hace, porque David dice, ¿cómo Jesucristo va a reaccionar a las naciones que lo odian? Dice, ok, mi estrategia como el varón de guerra, como Jehová de los ejércitos, que es Jesús, en el clímax de la historia, en la generación más rebelde, esto es lo que el jefe de los escuadrones de Israel hace. Así es como Jesús hace guerra. Número uno, yo proclamo lo que el Padre dijo que yo soy. Eso es adoración. Número dos, yo le pido al Padre por las naciones. Eso es intercesión. Y número tres, yo evangelizo a las naciones. Eso es acción. Entonces, esas tres cosas son la iglesia gloriosa. Tú lo dijiste, adoramos, decimos, tú eres esto, Dios. Por eso nos llenamos de la palabra para no adorar con nuestras palabras, sino adorar, decretar lo que el Padre está diciendo de Él. Número dos, intercedemos y le decimos, Señor, dale a Jesucristo lo que a Él le pertenece. Eso es intercesión. Y número tres, evangelizamos por esa gran cosecha. Esa es acción. Y esto es tremendo porque fíjate, Marcos, cuando la iglesia va a ser tan gloriosa, vamos a vivir tus hijos y mis hijos van a estar tan pegados a Dios en lo que viene, en el momento más oscuro, que vamos a poder llevar a esas naciones de los primeros 3 versículos, esos reyes, esas naciones, esos antisemitas, esos legisladores que están contra Jesús, porque te odiamos, Jesús, están, versículo 1 y 3, te odiamos,
Te odiamos tu palabra, odiamos a los judíos, odiamos a Dios, odiamos a Jesucristo, los odiamos. Están en ira unificados. Y el padre le dice, hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Cuáles? Esas de los versículos 1 y 3. Y tú dirías, bueno, qué buen regalo le estás dando. No le puedes dar a otras naciones. Dice, no. Y de hecho, yo voy a usar a la iglesia tan gloriosa, va a estar tan anclada en la eternidad, sin ofensa, humilde, sirviendo a las naciones, orando por los enemigos, que vamos a tener la capacidad por el Espíritu de Dios de tomar esas naciones del versículo 1 al 3 y hacerlas la herencia de Jesucristo. Wow. Esto para mí es como, no, Dios, danos marcianos, pero y Dios dice, no, yo quiero darles esas naciones, que la generación más ofendida, más endemoniada, más sensible, más engañada, yo voy a usarlos en tanto poder a través de ustedes, que ustedes van a ganar esa cosecha y se va a volver la herencia de mi hijo. Yo voy a responder el clamor de mi hijo a través de lo que ustedes van a hacer en los últimos tiempos. Digo, Dios, ¿cómo nos escogiste a nosotros? Si somos la generación más débil que ha habido en toda la historia, más sensible a todo. Y dice, esa es la generación en la que yo voy a demostrar mi poder. Entonces, por último, y me encanta que vamos a lograrlo sin perder nuestra inocencia. Vamos a llegar a la meta sin estar ofendidos. Por último, quiero hablar 7 cosas que yo puedo ver en la Escritura, según las oraciones de los apóstoles, que va a ser la iglesia gloriosa. 7 cosas que yo puedo ver. Número 1, la iglesia gloriosa, o más bien, ¿cómo vamos a poder llegar a eso? La iglesia gloriosa va a ser una iglesia fascinada en su belleza. Una vez más, Salmo 27:4. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su belleza y escuchar su voz en su templo, o en su templo, es lo mismo. Pero el contexto es versículo 1 al 3, ese es versículo 4, pero el contexto 1 al 3 es, aunque se levante un ejército contra mí y me rodeen ejércitos para comer mi carne, aunque un ejército quiera destruirme. David está diciendo, el contexto de este deseo que yo tengo por belleza son 3,000 sicarios que Saúl pagó por 3 años para tratar de destruirme. Entonces, en pocas palabras, la iglesia va a vivir un Salmo 27:4 a nivel global. Entonces va a ser una iglesia fascinada con su belleza en medio de situaciones rodeándonos. Número 2, la iglesia gloriosa es una iglesia anclada en la eternidad. Por lo tanto, puede orar por sus enemigos. Porque si tú y yo estamos anclados en la eternidad, si quieren matar a mi esposa, matarme a mí, yo sé que un segundo después estoy con el Señor por siempre. Es un ticket directo a estar con el que yo amo. Entonces, si alguien me persigue, puedo orar por él, porque estoy anclado en la eternidad. Número 3, la iglesia gloriosa tiene su identidad en Él. No en el éxito, no en un avivamiento, no en nada. Es en quien Dios dice que yo soy. Número 4, una iglesia victoriosa es una iglesia que está basada en la palabra de Dios. Por lo tanto, la cultura no lo mueve. Por lo tanto, los falsos moveres de justicia no la engañan. La palabra de Dios es su ancla y ha comido sus palabras y ahora son parte de él. Nosotros somos lo que comemos. Entre más comemos la palabra, más vamos a volvernos esa realidad de nuestra vida y no vamos a ser movidos por la cultura. Número 5, una iglesia victoriosa es una iglesia que va a caminar en señales y prodigios. Marcos, viene el día en donde hablaremos con incrédulos y mensajes que no movían ni una piedra. Vamos a decir, ok, ¿no crees? Trae a tu hija que está llena de cáncer. Nombre de Jesús, es sana. ¡Pum! Es sana. ¿Qué dijiste otra vez? Ok, ahora que ya tengo tu atención, vamos a hablar de Jesucristo crucificado y cómo tienes que arrepentirte de tus pecados. Ok, ¿qué hago para ser salvo? Dios va a aumentar señales y prodigios para ayudarnos a ser el instrumento de que las naciones rebeldes se vuelvan la herencia de Jesús. No va a ser para hacer crecer nuestros ministerios, va a ser para cumplir el deseo de Jesús. Número 6. Así es. Una iglesia victoriosa tiene paz en la tormenta. Va a haber muchas falsas señales y prodigios, muchos milagros falsos, muchos falsos profetas,
Pero hay una cosa que el enemigo no va a poder falsificar jamás, es la paz interna. Es Jesús durmiendo en la tormenta. La iglesia va a tener paz. Paz en la tormenta es algo que nadie en el mundo va a poder tener sin el Espíritu Santo en los últimos tiempos. Y por último, número 7, la iglesia victoriosa es una iglesia que camina en tal humildad que vive en los últimos tiempos para que el pueblo judío sea salvo y lo lleva a celos a lavar sus pies. Es una iglesia que camina en tanta humildad que va a hacer lo posible, aún al punto de morir, por un pueblo que no es su pueblo, el pueblo de Israel, los judíos en el mundo. Así que eso es lo que puedo ver en la iglesia victoriosa. Y si queremos aprender más de cómo va a lucir la iglesia victoriosa, no tenemos que fantasear, simplemente tenemos que leer las oraciones de los apóstoles y ver todo lo que ellos pidieron, incluyendo a Jesús, que la iglesia sea uno, que la iglesia tenga sabiduría y revelación, escribir toda la lista de cosas que los apóstoles oraron, y viene un día en donde las 6,000 años de las oraciones de los santos van a ser respondidas en una generación. Esas copas de incienso van a estar llenas y Dios va a derramar todas esas oraciones que hemos orado, Jonathan Edwards, Reinhard Bonnke, Cindy Jacobs, Jesús, Pablo, Abraham, todas esas oraciones están en una copa llena de incienso y viene un día en donde van a caer sobre una generación en los últimos 3 años y medio de la historia. Y eso va a ser, esa es la radiografía de la iglesia gloriosa. Entonces, haz una lista, los que están escuchando, todo lo que los apóstoles oraron en el Nuevo Testamento, incluyendo la oración de Jesús en Juan 17, y esa es la radiografía de la iglesia gloriosa. Y ahí ya tienen tarea, ahí es donde, incluso tenemos que estar. 7 puntos y una tarea para la casa. En fin, eso es lo que yo puedo ver de la iglesia gloriosa. Por eso, ¿qué podemos hacer ahora? Puntos prácticos para terminar, últimos 60 segundos, y después te lo doy a ti otra vez, Marcos. No, pues, A la luz de todo esto que estamos viendo, ¿cómo empezamos hoy? Año 2021, 20 tantos de septiembre, tú que estás ahorita en un momento tal vez atorado en pecado, o no te sientes digno, dices, ¿de qué estás hablando? Pero siento que algo está moviendo el planeta y necesito estar listo, pero no sé cómo empezar. Te voy a dar recomendaciones bien prácticas en este momento que yo estoy tratando de aplicar ahorita en mi vida. En este mismo día, perdona rápido a las personas, rápido. Es tiempo de perdonar rápido. Sanar relaciones rápido. No dejes que 2 o 3 personas, la sabiduría que Jesús nos dijo, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No dejes que pasen días, rápido. Sana relaciones. Aprende a confrontar cuando la gente te hirió con Mateo 18. A tu hermano, aprende a confrontar, es un arte, pero es bíblico y lo podemos hacer todos. Otro, pide espíritu de revelación, pídeselo. No desees tener revelación, ni le pidas a gente que ore por ti por revelación. Pídeselo, necesitas abrir tu boca y decir, Dios, muéstrame más. Dios, muéstrame más, gracias. Muéstrame más, gracias. Esas frases nadie las va a orar por ti. Tú necesitas pedirlo. Y por último, necesitamos pedir sabiduría en este momento. Hay una sabiduría que pedimos antes del conflicto y hay una sabiduría que Dios da en el conflicto. La sabiduría, en Santiago 1, Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. Hay tiempo, este es el momento para decir, Dios, ayúdanos a vivir sabiamente para lo que viene. Pero después hay otro tipo de sabiduría que es en medio del conflicto. Daniel dice que cuando hay conflicto, el que no era sabio, lo poco que sabía, le es quitado. Pero el que entra en el conflicto sabio, Dios le da más sabiduría. Y este es el momento donde necesitamos pedir sabiduría antes del conflicto. Y eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a hacer. Perdona rápido, ama rápido, relaciónate rápido y pide sabiduría una y otra vez. Así es como empezamos este proceso en este momento. Impresionante, amigo. Déjame hacer un repaso para todos los que están anotando, como yo anoté. Características de la iglesia gloriosa. Número 1, es una iglesia fascinada por su belleza, aún en medio de un ejército y guerras en contra y malas noticias. Mantenemos enfocados en una guerra espiritual centrada en él. Muy bueno. 2, así es. Anclados en la eternidad. Anclados en la eternidad. 3, que tiene su identidad en él.
tiene su identidad en Él. 4, está basada en la palabra de Dios, no en la cultura, ni los comentarios, las críticas. Estamos en una iglesia basada en la palabra de Dios. 5, una iglesia que camina en señales y prodigios. Señales que apuntan a Jesús, señales que apuntan a Él. Milagros que producen arrepentimiento, no que llaman la atención para los hombres, sino que produce arrepentimiento en personas y en ciudades. 6, tiene paz en la tormenta. Cuando dijiste eso, amigo, para mí fue una explosión del Señor adentro mío, porque, bueno, los que saben, mi mamá se fue con el Señor, nosotros estuvimos ahí luchando, peleando en el Espíritu, pero se hizo la voluntad de Dios. Pero también en nuestra casa espiritual, en nuestra familia, 3 mamás en un mes, 4 mamás en un mes se fueron con el Señor. Y es inexplicable cómo todos sienten paz en medio de malas noticias. Y a la vez no es solamente noticias de alguien que se fue con el Señor, junto con eso es ataques en lo financiero, ataques en la salud, personas con malas noticias, pero a la vez vemos la gracia del Señor, vemos cómo el Señor nos da sabiduría para tomar decisiones rápidas, para salir hacia adelante, para seguir resistiendo al enemigo, para no dejar de creer, para no dejar de orar, para no dejar de adorar, no dejar de evangelizar. Entonces es una paz inexplicable, pero que esa iglesia que está en Cristo es posible tener paz en medio de la tormenta, y reafirmo eso. Y la 7ª característica es que camina en humildad para lavar los pies de los demás, para servir a un pueblo que no es su pueblo, hablando de la defensa de Israel, camina en humildad. Y los pasos prácticos: perdonar rápido, aprender a confrontar, pedir espíritu de sabiduría y revelación. Gracias, amigos, de verdad hemos recibido tanto. Para los que están conectados, se van con mucha tarea para la casa. También la tarea era buscar las oraciones de los apóstoles, lo que oraron por la iglesia, incluyendo la oración de Jesús. Y ahí vamos a ver la radiografía de lo que Dios espera de la iglesia. Una iglesia con unidad, con madurez, con sabiduría, con revelación, que experimenta la grandeza de su poder. Y es eso lo que ya estamos viviendo. Yo sé que hay personas que están experimentando los poderes venideros ahora mismo. Algunos sintiendo el perdón del Señor, el amor de Dios. Amén. Al darte tanta luz hoy que te arranca del pecado. Algunos están sintiendo un asco del pecado y teniendo pasión por la presencia de Dios ahora mismo. Algunos están recibiendo paz. El Señor está enjugando tus lágrimas. ¿Sabes qué me di cuenta, amigo? Que Dios prometió enjugarnos las lágrimas. No prometió impedir que las lágrimas salgan. Porque cuando lloramos es Él mismo que nos viene a enjugar. A veces son los momentos de mayor cercanía e intimidad con Dios, porque Él no envía un ángel, Él viene a enjugar nuestras lágrimas. Entonces, si alguien acá está pasando por algún momento difícil, es que sientas la mano del Señor enjugando tus lágrimas, quitando el dolor, la angustia. Aún en un valle de sombra de muerte, Él está con nosotros y nos está esperando del otro lado con una mesa de comer el pan vivo, beber el vino nuevo, y todo angustiador se va en el nombre de Jesús. Amigo, me inspiraste a profundizar más en la palabra de Dios. Uno de los puntos acá es estar basado en la palabra de Dios. Y para eso necesitamos prepararnos. Me gustó mucho lo que dijiste por último. Debemos pedir sabiduría antes del conflicto, porque en medio del conflicto hay que usarla, no hay que pedir. Entonces, a todos los que están conectados, les ruego en el Señor, como dice la palabra, Pablo muchas veces les ruego por las misericordias de Dios, que se preparen, que aprovechen su tiempo. Cada día es... el día de ayer, si no pasaste tiempo con el Señor adorando, perdiste una oportunidad de ser más íntimo del Señor. Si leíste más las noticias, más Instagram que la palabra de Dios, estás perdiendo oportunidad de crecer en sabiduría. Con eso no estamos echando un yugo religioso para nada, que se despierte tu pasión y tu necesidad de preparación. Ahí es con cada uno. Cada uno tiene que decidir qué va a hacer con su tiempo, y espero que aproveche bien tu tiempo. Gracias, amigo, por tu tiempo. De verdad, somos muy edificados por tu vida, por Gabe, por todo el equipo de Casas de Oración y todo lo que ustedes hacen en IHOP. Los amo mucho y aprecio mucho en el Señor. No, igualmente. Apenas estábamos con Brian y Marcela Barcelona. Estuvieron aquí un fin de semana. Me obligaron a empezar un TikTok y dijeron, estamos esperando a Marcos que él haga el suyo.
Sí, sí, sí. Pero Brian es tremendo. Bueno, estábamos los Brian y cuatro Marcela van a diciendo, estar con nosotros en las lives. oh, perfecto. Pero, Sí, vamos a terminar con ellos el martes 5. Para los que no conocen, va a ser impresionante. Entonces, registren por favor, yo voy a anotar acá, del 1 al 5 de octubre ahora, vamos a hacer 5 lives eh, equipados para los últimos tiempos. Que puedas registrar ahí, no sé, en tu, en tu agenda, en tu calendario, en tu recordatorio. Este próximo viernes comenzamos 5 lives donde vamos a hablar sobre madurez, sabiduría, creatividad, pureza y valentía en los últimos tiempos. 5 características de los ministerios, de las gracias ministeriales que capacitan a los santos para la obra del ministerio, que lo vas, así que ese es nuestro sentir. Y también para amén. los que no se inscribieron, los invitamos a que sean parte de la conferencia Iglesia Gloriosa, equipado para los últimos tiempos. Toda la información está en tomatulugar.com/conferencia. Toma tu lugar. Perdón, amigo, anoto esto acá porque a veces nos vuelven a preguntar después. Ujú. Eh, Quería decirle a todos también que, que por favor puedan postear ahora, mencionarme a mí o a Benji, postear en tus redes tus bosquejos, lo que escribiste, lo que Dios te habló, porque eso nos inspira mucho, no solamente a Sí. nosotros, sino que a las personas que no se conectaron puedan entender lo que Dios nos habló y que Dios use tu vida para que sea un mensaje, una carta abierta que otros puedan leer también. Así que ayúdenos a anunciar esto con tus contactos, con tus amigos, compartan este live, esta información y este viernes nos encontramos para 5 días seguidos. Siempre a las 10 de la noche de Argentina vamos a estar hablando de cómo estar equipados para los últimos tiempos. Amigo, una vez más, gracias por tu tiempo, que el Señor te recompense y espero que vengas pronto acá a Córdoba también. Te Pronto, en esperamos nombre de físicamente acá Jesús. con Gabe. Amén. Te amamos. Y Y entre Brian, Marcela, Gabe y yo estábamos diciendo cuánto les amamos. Y Gabe y Marcela están fascinadas con Fer. Dice, ellas, sí, la yo neta, yo dije, también, yo sí, esa es la también. neta. Pero Marcos también. Bueno, no estamos tan Sí, convencidos con sí. Marcos, pero Fernanda sí, ok, ok, ok. La verdad que sí, Fer es. Bueno, por Eh, eso ahora vamos a hacer las lives con Fer. Fer va a estar conmigo en todas las lives, estas 5 que vamos a hacer. eh, Creo que hay algo que Dios quiere empoderar nuevas madres, nuevas así mujeres de es. fe en nuestra generación y vamos a ver cómo Dios está haciendo un recambio en el escenario del cuerpo de Cristo y nos vamos a sorprender cómo Dios va a levantar nuevas profetas, nuevas maestras, nuevas pastoras con el carácter de la iglesia gloriosa en los últimos tiempos. Así que Amén. saludos a Gabe y a tu hijita, a tu hijito. Estamos listos para todo, amigo. Gracias por tu tiempo. Todos los que están conectados, gracias de diferentes partes de nuestro continente, diferentes horarios, pero con la misma pasión. Queremos honrar a Dios, queremos ser parte de esa iglesia gloriosa, ser luz en las tinieblas y preparar el camino de regreso de nuestro Señor. Los amo Amén. mucho y compartan esto con todos sus contactos y seguimos conectados. Gracias, amigo. Nos Te amo, vemos. amigo. Nos